¿Estamos bien ahí? Ya. Buenas noches, amigos. Bueno, pues estamos hoy en estos días de muertos con un programa especial para el que invité al arqueólogo Alfonso Morales Cleveland. Ustedes lo conocen y los que no lo conocen deben de saber que es un mayista de altos vuelos, muy reconocido, y a través de él vamos a tener una noción, porque obviamente el tiempo para este programa pues no da la suficiencia para hablar a profundidad del tema, pero vamos a tener una noción de qué es la muerte para los mayas, cómo la conceptúan ellos, se acaba todo con la muerte o como en otras religiones sigue pero diferente. Son cosas que nosotros nos preguntamos y que Alfonso pues va a hacer el favor de contestarnos. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, es un placer estar con ustedes y en parte, aparte de mi amistad que tengo con Enrique Romero, siempre me gusta compartir lo que encuentro que veo diferente o mejor. Entonces, desgraciadamente esa información viene cuando fallece mi madre, pero fue una cosa increíble porque es una diferente concepción de la muerte. Nosotros tenemos, yo como arqueólogo, he estudiado jeroglíficos, he estudiado simbolismo, he estudiado de todo, pero la muerte es una de las cosas más difíciles de entender. Y una de ellas es, por ejemplo, la película 21 gramos, que un amigo mío fue el que hizo la investigación, por qué se van 21 gramos del cuerpo cuando la persona se muere. Y nunca me contó qué es lo que encontró, pero se me hizo interesante. Entonces, cuando como arqueólogo yo pasé 3 meses dentro de la tumba de Pacal viendo todos los jeroglíficos, las menciones, la iconografía, que vienen siendo los símbolos que tienen lugar, y básicamente Alberto Ruz Lulier tenía razón. El personaje que está en la lápida está vestido como el dios del maíz, pero junto con eso está vestido como el dios de la lluvia. Cuando uno junta lluvia y junta maíz, hay nueva vida. Germinación. Germinación. Entonces, la estructura, que sin querer presumir, porque soy palencano adoptivo, es la estructura funeraria más grande de toda América. Ningún gobernante, ni los Kennedy, ni los argentinos, ni nadie han llegado a tener un monumento de ese tipo. Pero resulta que mis estudios de doctorado, que todavía no entrego mi tesis, me dicen que es un proceso, que es una metáfora para el maíz. Entonces el maíz, para que pueda reproducirse, tiene que morirse. Y después sale el heredero o ¿cómo se llama? El maíz nuevo. Entonces lo que tenemos en la lápida del sarcófago es la figura de Pacal cayendo al inframundo, vestido como el dios del maíz, por la faldita que tiene, es como una especie de red, y tiene una hacha en la frente donde está saliendo humo. O sea, en el momento de su muerte y el momento que el maíz se muere, o sea, hablando como agricultor, entonces está seco, y el momento que llegue la humedad vuelve a renacer. Así es. Entonces, la estructura funeraria más importante de América, según yo, que es la de inscripciones, es un monumento de muerte y reencarnación y renacimiento, más que reencarnación. No es Pacal el que revive, el que nace es el hijo de. Entonces, sin aburrirlos, cuando hay una semilla de maíz seca que llega a la temperatura y la humedad adecuada y el calor adecuado, sale un tubito que está buscando la superficie, está buscando la luz. Y el momento que pega a la superficie, se abre. Y ya y de ahí nace el retoño. Entonces el templo de las inscripciones tiene a Pacal
como el maíz muerto, que está dejando su tubito, que sigue desde la tumba, tiene uno de los tapones, tiene una ranura, sigue por los escalones y llega hasta la superficie donde está Cambalam, el hijo de Pacal, cuando se ha sido presentado. Resulta que del maíz muerto nace el retoño. Y lo interesante también es que el nombre de heredero o de retoño es Cook. Quiere decir que está retoñando Pacal en su hijo. Entonces está la mamá presentándolo y tiene más un niño. Para empezar tiene 6 dedos. Segundo, tiene la cabeza de Cahuil, que viene a ser el dios de la lluvia de la época clásica. Y de una pierna sale una serpiente que al abrir la boca sale otro Cahuil de la boca. Entonces el poder de la lluvia, el poder de llamar a la lluvia, es una cuestión, es un poder de los gobernantes. Pero esto es figurativo, porque a final de cuentas, desde el punto de vista cronológico, bueno, pues cuando Pacal muere, su hijo tiene como 40 años. 49. Exacto. 50. Entonces no es el niño, sino es una... Es una metáfora. Exacto, una metáfora. Entonces, tiene que haber muerte en todo Mesoamérica. Siempre tiene que haber la muerte antes de volver a ver la vida. Entonces, el maíz ha sido domesticado por 5,000 años. Así es. Y es el maíz muerto que se entierra para que vuelva a salir la vida y tengan vida en lo que sigue de tiempo. Entonces, eso realmente es una cuestión que conocemos hace mucho tiempo. Pero en ese mismo lugar tenía un amigo que era, el terapeuta de mi papá, estaba en muy malas condiciones, y me dice: arqueólogo, ¿me podría dar 2 minutos? Le digo, claro. ¿Qué quiere saber? Me dice, según las tumbas que usted ha encontrado, algunas, ¿qué es la conclusión que saca de la arqueología de las tumbas? Digo, mira, parece que por los utensilios encontrados dentro de la tumba había comida, había bebida. Aún hay un lugar en Río Azul, en Guatemala, donde el señor tiene su contenedor para cacao y dice: este es el contenedor para el cacao del gobernante fulano. ¿Por qué? Porque va a salir en un viaje y tiene que llevar las cosas. Entonces, para viajar a nuestro mundo hay que tener la cabeza hacia el norte, porque los pies entran por el lado sur. Exacto, había otro mundo dentro de esa concepción o de esa cosmovisión. ¿Este mundo cómo era? ¿Es el Xibalbá? Aparentemente Xibalbá es un punto intermedio. Entonces, ¿O el purgatorio o algo así? Sí, exactamente, es el camino para llegar a donde tienes que llegar, no es instantáneo. Entonces el joven Chol, se sonríe, después le explico lo que hemos encontrado aquí, asumimos. Y digo, ¿y por qué te sonríes? Me dice, porque es lo mismo que creemos actualmente. Lo que le está diciendo usted, que encontraron arqueológicamente en tumbas, es exactamente lo que nosotros pensamos. Hay una continuidad. Entonces digo, a ver, ¿cómo está eso? Digo, ahora te toca a ti explicarme. Dice, para empezar, nosotros no morimos. Nosotros dejamos un cuerpo aquí y empezamos un viaje. Ese viaje nos va a llevar al lugar donde están los bisabuelos, tatarabuelos y demás. Y van a unirse allá y van a seguir ahí viéndonos desde arriba. Así que no es el fin. Así que solamente es el principio de un viaje que va al lugar donde están los ancestros, o sea, todo lo anterior. Digo, eso me parece muy interesante, porque en la lápida que cubre el sarcófago de Pacal, los personajes que están alrededor del sarcófago, de la tapa del sarcófago, no dicen que se murieron. Son los ancestros, mis abuelos, los tatarabuelos y demás. Dicen, entró en el camino, entró en la vereda. Eso es algo muy distintivo de la cultura maya. Jamás señalan, se murió, ya se petateó. Dicen, entró en el camino. Ese camino es a Xibalbá, después a otro lugar. La cuestión es que todos los que entran en ese camino posteriormente se encuentran allá. Entonces, con los ancestros.
Así es. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que hemos visto por la forma que están las tumbas y la orientación es de que bueno, la persona entra en el lado sur, bajo la tierra, y sale hacia el lado norte, donde están todos los ancestros. Entonces, ¿cómo se llama? Pero no están muertos. O sea, si estuvieran muertos, el verbo que debe estar al lado de cada uno de los ancestros de Pacal debe ser Kame o Kimi, significa se murió. Y no, dice Oshbe, que significa entró en la vereda, entró en el camino. Entonces, ellos están viajando, están dejando la cuestión física acá y están ellos llegando donde están sus ancestros. Entonces, o sea, para los mayas antiguos el concepto de la muerte no existe. No existen, no se mueren. Es lo que me decía este joven. Entonces, después fui y le pregunté a un tal y me dijo una cosa, aunque no se llevan así exactas, culturalmente son diferentes. Y después le pregunto a un lacandón y le digo, ¿cuál es el concepto de la muerte? Es un viaje. Si no nos morimos, le digo, oye, pero yo veo esculturas en Yaxchilán donde se invoca gente y está muerta. Entonces lo que hacen es sacrificar un poco de sangre del cuerpo, dejan caer en el papel amate, pues lo queman y de ahí sale el mensaje. Entonces el ancestro que estoy estando allá arriba baja y se comunica, con el caso de la señora Cabalchoc de Yaxchilán. Entonces le digo a Lacandón, bueno, ustedes todavía pueden invocar a los ancestros y pedirles que regresen, que los aconsejen. Me dice, mira, eso es lo que se dice y eso es lo que se cree, pero en realidad no hemos podido volver a comunicarnos con ellos. Algo hicimos mal si perdimos ese poder. Se perdió el ritual. Se perdió el ritual y se perdió la energía de poder traer y consultar a los ancestros. Bueno, pero también hay que observar que los lacandones no es precisamente un maya puro, sino ya tienen una mezcla. Pero piden del mismo origen. Sí. Entonces, y tuvo la honradez de decirme, ya no podemos comunicarnos. Entonces, con que ellos hablen un maya que es más yucateco que es de acá. Entonces, la creencia sigue estando ahí. Entonces, para mí es súper interesante porque la gente sigue existiendo. Yo me acuerdo, estaba chiquito, que me decían en el liceo de la Canón, ¿qué piensan ustedes de las estrellas? Decían, son los puros que están fumando nuestros ancestros, allá en la bóveda celeste. Entonces, cuando una vez que mi papá tuvo una plática muy interesante con un lacandón que era el ritual de la Canja Chansayar, sobre la lluvia, cómo llegaba, mi papá le pregunta, pues está demasiado simple tu respuesta. Y el lacandón, que se llamaba Nabor, con Pancho Villa, le dice, es que los dioses hicieron las cosas simples para confundir a los sabios. Muy buena frase. Entonces, a mí me encanta, entonces he estado buscando más. Y mi crítica, o sea, arqueólogo canijo, es que los antropólogos y arqueólogos actuales no creen que la gente que somos mayas vivos tengan información que nos puede ser útil para entenderlos mejor. Y no, o sea, la práctica arqueológica no se debe quedar ahí, tiene que pasar a la práctica antropológica, cultural y cultural, para poder tener la hilación de todas las cosas, la concatenación de los eventos y poder tener una comprensión más amplia sobre el tema. Yo creo que es muy importante esta reflexión porque a final de cuentas son nuestros ancestros. Claro. Es la gente con la que vivimos y es la historia de esa gente. Entonces yo creo que hay que darnos el espacio para entender. Sí, yo creo que hay dos errores. Uno de ellos, pensar que los mayas acabaron en el siglo IX. Y el otro error es que la gente, el maya que está vivo, no cree que lo que es tradicional y que es su realidad sea importante para su cultura. Entonces ellos lo tienen, para ellos lo practican, pero no lo andan difundiendo. Conmigo fue una cuestión extraordinaria y fuerte. Y me ha tocado ver
de que tienen algunos conocimientos, pero ya no son prácticos para ellos o ya perdieron el sentido. O sea, no saben ni por qué. Lo conocen, pero no saben ni por qué. Entonces, es importante esto que dices, esto que mencionas, para que lo tengamos todos en cuenta. Porque al final de cuentas, seamos lo que sea, o sea, cualquier profesión o simples ciudadanos que viven aquí, pues tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que comprender a nuestra gente, y yo creo que una actitud como esas es muy positiva. Sí, a mí, por ejemplo, mi tema de doctorado era tratar de probar alguna ceremonia que se hizo entre los 700 y el 900, que aún sigue. Entonces yo decidí investigar las ceremonias del maíz. Y tuve que ir a 4 países diferentes, mayas, todos ellos. Y resulta que lo que vemos en los grabados es lo que están haciendo aún. Por ejemplo, Claro. los chortís de Guatemala tienen una cruz foliada, tienen las mismas creencias, tienen los 4 puntos del cielo, que vienen siendo más bien los oficios. Es una cosmovisión general. Tan importante es el maíz que la palabra maya para designarlo, Ishin, está en todos los dialectos mayenses. Son 22, creo, algo así. Exactamente. Así se llama en todos lados. Entonces es algo universal que cuestiona a todas las etnias mayas. Sí, y es una cosa que uno no puede creer que después de más de 1000 años la gente siga practicando lo mismo. Entonces, había gente que a veces no quiere dar información, entonces los hace enojar. Entonces ya le decían cuál era la verdad que yo sabía. Entonces, y hay una otra cosa que hay que entender también. El maíz parece que es un transgénico, porque fue modificado Claro. por 5000 años, hasta que logró producir suficiente comida para sentarse con un pueblo, con una ciudad. Entonces, pero hay ciertas características que son muy importantes en la reproducción del maíz. Entonces mi interés era encontrarlas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? El maíz, la semilla principal viene de la mazorca más grande de la cintura y va evolucionando constantemente. Entonces, y parte de la religión es que el maíz baja al inframundo y ya cuando gana su batalla con el Popol Vuh contra los dioses malos, Con los gemelos. al 9º día vuelven a nacer. O sea que son 9 niveles del inframundo para la muerte, son 13 para la parte superior. Entonces, el plumimago, como le decía Girard, tiene que estar escondido en un lugar para la ceremonia, no puede pegarle la luz ni a él, ni a la cruz foliada, porque pierde poder. Entonces siembran en un día que fue muy estudiado, y cuando salen, nadie vuelve a regresar a las fundaderas. Cuando salen los primeros retoños, ya ganó la batalla los dioses buenos. Entonces le avisan al plumimago, que tiene 3 asistentes en lugar oscuro con trampas de luz, y le avisan, entonces ya puede salir a la luz. Es el maíz que está retoñando, está siguiendo, pero hay una codependencia. El maíz ha sido modificado tanto que la raíz no es suficiente para sostener la planta. Entonces la gente tiene que agregarle tierra en la parte de abajo, y tiene que, cuando está recién sembrado, los demás hierbas crecen más rápido que el maíz. Hay que quitarle para protegerlo y que salga. Entonces, tanto depende el maíz del humano para que haga eso, como depende el humano del maíz, porque aquí no puede haber nadie. O sea, yo en Yucatán veía, digo, pero ¿cómo se les ocurrió traer una cultura a Yucatán si aquí no hay nada? No hay tierra. Oye, y para los antiguos mayas, los restos mortales, las osamentas, ¿qué significaban? O sea, había un rito con ellas. Mira, yo de las imágenes que he visto son que mientras estés vivo, todo tiene valor. El momento que te mueres, o sea,
estás dejando lo material, que en muchos casos es un caracol muerto. Así es. O una concha. Porque en el momento que el interior de la concha o del caracol se muere, ya no hay vida. Pero no puedes decir que no hay vida y no poner nada. Tienes que poner una concha o un caracol. Es decir, eso es lo que quedó de eso. Pero para el viaje, que es una parte importante, tienes que tener comida. Tienes que tener chocolate, tienes que tener cosas de ese tipo. Y son casi, según decía Linda Chile hace 40 años, que era, ¿cómo se llama?, casi 3 años para poder salir del lugar. Entonces, si ves las tumbas reales de Palenque, todas tienen la puerta hacia el sur, porque es donde entra uno. Y es casi como si fuera la Divina Comedia, o sea, de Caronte. O sea, que está Caronte llevándolos por el río. Aquí están los dos gemelos, uno que es el mantarraya y otro es el jaguar. Y tienes que llevar tu perrito también. Tienes que llevar tu perrito también. O sea, y hay lugares como en la isla de Punta Pájaros, donde todos los muertos tienen un perrito que murió de la misma manera que el dueño. Que es cosa. Entonces, y después de ese viaje, pues llega, claro, que hay excepciones, como todo. O sea, si mueres por parto, suicidio o batalla, vas directamente al cielo. No tienes que pasar por el inframundo. Entonces, y te conviertes después de cierto tiempo, te conviertes en mariposa. Y lo que pasa en Bonampak. Qué interesante. Entonces te vuelves mariposa y llegas al otro lugar. Entonces estaba leyendo hace 5 días que una señora decía en el centro de México, esas mariposas que ves acá son nuestros ancestros que vienen a visitarnos. Hasta poético es. Poético, entonces, y ves a las mariposas ya después de todas las batallas de Bonampak, ves a la gente y el gobernador y todos vestidos con unas barras agarradas aquí de la orilla, como bisagras o textiles, y lo están moviendo para arriba y para abajo, están girando, están celebrando la llegada de los guerreros en las batallas que acaban de pasar al otro mundo. Entonces, y acá es que están regresando en los momentos del segundo día del mes de los muertos. Pero hay mucha información, pero es cuestión de seguir buscando y no perder la fe, no quedarnos estacionados. ¿Usted tiene conocimiento arqueológico sobre las ofrendas a los muertos? Sí, pero por ejemplo, es solamente ofrendas para el periodo de la muerte al llegar a su destino. No son para toda la vida. Entonces, una de las más impresionantes está en un lugar que se llama Río Azul, de Guatemala, cerca de la frontera. Y ahí se encuentra una vasija que parece lo que llaman aquí un leque, que es como vegetal, y está pintada y tiene unos jeroglíficos alrededor. Es una jícara. Es una jícara, exactamente. Dice, es la jícara donde el gobernante fulano tomó cacao. Entonces hicieron estudios del fondo de la jícara y encontraron que era chocolate, lo que estaba ahí. Pero en maya es cacahuá, se elimina la última vocal. Y cuando se llama en el centro de México, chocolate, que es diferente. Entonces se ve que, y sí, la Hershey fue la que hizo el estudio, la que hizo los chocolates, y comprobaron que sí, lo que estaba al fondo de la jícara era chocolate. Entonces están dando simbólicamente algo para que viajes a otro lado, pero siempre tienes que llevar una cuenta de jadeíta en la boca, porque el viaje al Chivalba por el inframundo tiene que pagarse. La lancha de los dos gemelos que están llevando al cuerpo tiene que pagarse. Pero hemos encontrado casos que son casi medio chuscos, donde la persona que muere no tiene para pagar una pieza de jadeíta. Entonces hacen una bolita de barro, la cosen y la cubren con pintura azul brillante y se la ponen en la boca. Se llevan su billete falso ahí para pasar que lo lleven al otro lado. Entonces es una cuestión. Yo creo que tenemos que ponerle más atención, tenemos que estudiar más y hablar más con la gente que tiene la información. Para mí es súper importante. Pues yo creo que pláticas como estas nos abren el horizonte, la visión
y es lo positivo, ¿no? Tratar de descubrir más allá de lo que conocemos, entender más allá de lo que normalmente comprendemos. Es, bueno, a mí es muy emocionante y te agradezco que hayas compartido esto Un con placer. todos nuestros amigos, sobre todo en estas fechas que pues es coyuntural, ¿no? Es Día de Muertos, tenemos muchas tradiciones en México, hay muchas costumbres, pero también hay muchas historias, y esas son las que nos ofreces tú, que todavía no están en libros, o algunas No. parcialmente, pero ese es el compendio de una tesis para doctorado, de una vida dedicada al estudio de los mayas. Yo creo que estamos en deuda con mi amigo Alfonso Morales Cleveland Cuando quieran, estoy a sus órdenes. para este asunto. Yo creo que vamos a explorar, porque tenemos además a Joshua Basels, tenemos a Rafa Tunesi, tenemos gente aquí que Sí. conoce mucho y conoce Estamos bien. desperdiciados, básicamente. Hay que juntarnos y hacer unas mesitas redondas. Claro, definitivamente. Y- No, y es una cosa, o sea, como tú sabes bien, ¿cuál es la filosofía de la ciencia? Es buscar la verdad. Así es. Entonces no podemos parar hasta que tengamos la verdad. Y pues hay muchas verdades antes de llegar a la verdadera. Así es. Entonces, pero por lo tanto tenemos que seguir buscando. Pero no para que nos den trabajo, sino que solamente para encontrar la verdad que estamos buscando. Ya no Como filosofía. necesitamos. Ya no nos van a dar retiro en lugar de trabajo. ¿Sí? Ya estamos por emprender el camino. Estamos preparando las ollas, la comida, todo Sí. para que digamos nosotros. No, pero es una cuestión que hay que tener mucho respeto también, porque son las creencias de esta gente, Claro. que son súper importantes. O sea, necesitamos una especie de cooperación de los dos lados, de ellos y nosotros, para entender mejor lo que está pasando. Pues ahí está la propuesta. Y nuevamente gracias por dedicarnos este tiempo en este día tan especial. Y creo que más adelante vamos a compartir más programas de estos con gente que conoce, con gente que reconocen y que nos puede aportar mucho. Yo les agradezco el que hayan estado ahí y sobre todo pues que tengan interés por esto de la historia de nuestros antepasados. Muchas gracias y estamos pendientes para la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes.